Bienvenidos a Escuela Sabática en Minutos. El día de hoy te presentamos la lección número 9, titulada Jesús, el sacrificio perfecto. El versículo para memorizar lo encontramos en Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la antigüedad, dentro de la literatura romana, existe una versión respecto a la crucifixión. Para los judíos, la ley declaraba que un hombre empalado en un árbol era maldito por Dios. Por esta razón, la idea de que un hombre declarado culpable y ejecutado en una cruz fuera adorado como Dios era ofensiva en esos tiempos. En las primeras pinturas cristianas de las catacumbas se encontraron algunos dibujos como el pavo real, una paloma, la palma de la victoria de los atletas y uno de los más famosos, el pez. Con el tiempo, aparecieron pinturas con temáticas de historias bíblicas, las cuales se consideraban símbolos de salvación, victoria y cuidado. En la antigüedad, la cruz transmitía una sensación de derrota y vergüenza. Sin embargo, se ha convertido en el emblema del cristianismo. Por esto, Pablo calificó el Evangelio como la palabra de la cruz. La muerte de Jesús como sacrificio tenía como propósito ofrecer redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, para que los elegidos de Dios reciban la promesa de la herencia eterna. En el antiguo cercano oriente, un pacto entre dos personas o naciones era un asunto serio. Creían que los dioses castigarían a quienes rompieran el juramento. Por lo regular, estos pactos se ratificaban mediante el sacrificio de un animal. Un ejemplo de esto lo encontramos en el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto con Dios le daba a Israel el acceso a la tierra prometida, pero incluía un conjunto de mandamientos y la necesidad de sangre sobre un altar. El destino de la parte que rompía el pacto estaba claro. Por eso, en Hebreos encontramos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Israel rompió el pacto, Dios enfrentó un doloroso dilema. Por un lado, el pacto exigía la muerte de los transgresores, pero por otro, Él amaba a su pueblo. Por esta razón, el Hijo de Dios se ofreció como sustituto. Murió en nuestro lugar para que recibamos la promesa de la herencia eterna. La muerte de Jesús hizo posible el perdón de nuestros pecados, pero la remisión de nuestros pecados implica mucho más que cancelar el castigo por nuestras transgresiones del pacto. Por este motivo, el sistema de sacrificios israelita tenía 5 diferentes tipos de sacrificio. La ofrenda para el holocausto requería que todo el animal se consumiera en el altar, la cual representaba a Jesús, cuya vida fue consumida por nosotros. La ofrenda del cereal mostraba gratitud a Dios por la provisión del sustento para su pueblo. De igual manera, simbolizaba a Jesús como el pan de vida. La ofrenda de paz era una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y bienestar provistos por Dios. Esta representaba a Cristo, cuyo sacrificio nos ofreció paz. La ofrenda por el pecado ofrecía la expiación por los mismos. Por otro lado, representaba la sangre de Jesús, que nos redime de nuestros pecados. Y por último, la ofrenda por la culpa, la cual brindaba perdón en los casos en que era posible la reparación o restitución. La diferencia entre nuestro sacerdote Jesús y los sacerdotes levitas es que de estos últimos existieron muchos debido a que por la muerte no podían continuar. En cambio, Jesús vive para siempre y su sacerdocio es eterno. Los sacerdotes levitas cada día y cada año presentaban ofrendas y sacrificios que no podían perfeccionar la conciencia de quienes los celebraban. Pero Jesús ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio, que limpia nuestra conciencia y quita el pecado. Un sacrificio superior al de los animales porque Jesús era el Hijo de Dios y cumplió su voluntad. Es importante comprender que el sacrificio de Jesús tiene varias implicaciones importantes. En primer lugar, es eficaz y nunca podrá ser superado, lo cual nos lleva a compararlo con los sacrificios de los sacerdotes levitas que se repetían continuamente debido a su falta de eficacia. En segundo lugar, los diferentes tipos de sacrificios del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en la cruz. Por lo tanto, Jesús no solo nos limpia del pecado, también nos ofrece santificación. Finalmente, el sacrificio de Jesús sustenta nuestra vida espiritual. Cuando hablamos sobre la purificación del santuario, tenemos que conocer el contexto ubicado en el Antiguo Testamento. El santuario es un símbolo del reinado o gobierno de Dios, así que la forma en que Dios trata con el pecado de su pueblo afecta la percepción pública de la justicia de su reino. Dios es el juez de su pueblo y Él es justo. Cuando perdona al pecador, asume la responsabilidad judicial.
Por otro lado, el santuario, que representa el carácter de Dios, está contaminado. Esto explica por qué Dios carga con nuestros pecados cuando nos perdona. La explicación más clara la podemos observar en el sistema de sacrificios del santuario. Cuando una persona buscaba el perdón, llevaba un animal como sacrificio, confesaba sus pecados y lo mataba. Así, el pecado se transfería simbólicamente al santuario. El sistema de purificación o expiación se daba en dos fases. En la primera, todo el año los pecadores arrepentidos llevaban sacrificios al santuario. Así quedaban limpios de su pecado, el cual se trasladaba al santuario, o sea, a Dios mismo. Posteriormente, la segunda fase se presentaba al final del año, en el día de la expiación, cuando Dios purificaba el santuario. De esta forma, Dios quitaba su responsabilidad judicial al transferir los pecados del santuario al macho cabrío, que representaba a Satanás. El perdón de nuestros pecados implica dos fases en la mediación de Jesús en los dos espacios dentro del santuario celestial. En la primera fase, Jesús quita de en medio nuestros pecados, y Él mismo los cargó en la cruz para ofrecer el perdón a todos los que creen en Él. Obtuvo el derecho para perdonar porque Él cargó con esos pecados. Incluso estableció un nuevo pacto, lo que permite poner la ley de Dios en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. En la segunda fase del ministerio de Jesús, encontramos el juicio previo al advenimiento. Este juicio comienza con el pueblo de Dios y se encuentra en el libro de Daniel, Mateo y Apocalipsis. Su propósito es mostrar la justicia de Dios al perdonar a su pueblo, abriendo los libros de la vida, lo sucedido en el corazón de los creyentes y cómo aceptaron a Jesús como su Salvador. Jesús, el sacrificio perfecto, nos muestra la importancia del sacrificio y el gran amor que nos tuvo Jesús al entregarse a sí mismo por nosotros. Por otro lado, también nos presenta el sistema de sacrificios israelita, el cual era una muestra del ministerio de Jesús como intercesor por nuestros pecados. Así, podemos comprender el ministerio de Jesús en el santuario en la actualidad, como nuestro Salvador, abogado y juez. Te invitamos a buscar, leer y meditar las citas bíblicas que te hemos compartido en este resumen. Recuerda, ver y escuchar la lección de Escuela Sabática en minutos es muy buena opción, pero estudiarla diariamente es mucho mejor. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente lección. Dios te bendiga.